Uno de los puntos de crisis y confrontación más interesantes en los últimos años frente al orden internacional es que, al parecer, desde el año 2008 hacia acá, cuando comienza una crisis económica de orden global, no solamente está pasando una crisis económica, sino una crisis de estabilidad del orden internacional. Esto tiene que ver por lo menos con tres hechos importantes de fondo desde la implosión de la Unión Soviética en 1991. El primero de estos hechos es que estamos en un siglo profundamente violento, algo que en general los intelectuales del mundo occidental no supieron valorar a tiempo y consideraron que los fenómenos de violencia y de guerra eran minoritarios o eran en lugares apartados o en lugares que no eran céntricos en las decisiones políticas globales. Eso les impidió ver, por ejemplo, lo que en general suele llamarse las guerras mundiales africanas, que han dejado hasta el día de hoy un número entre 9.500.000 y 10 millones de muertos. Esto es un número abrumador, quizás el más grande desde la Segunda Guerra Mundial. El segundo hecho de fondo, y que es muy importante, es que en este contexto, digamos, contemporáneo de crisis, donde lo bélico vuelve a estar sobre, digamos, las dinámicas más importantes políticas, ha empezado a aparecer un elemento de fondo que es muy importante, es que los grandes estados no parecen tener una estabilidad garantizada. No hay nada que garantice la estabilidad de los grandes estados, no hay nada que garantice que los grandes estados puedan mantenerse en pie, pero a su vez tampoco hay nada que los pueda detener frente al ánimo expansionista. De forma tal que mientras que los Estados Unidos vivió un vaivén entre el neoaislacionismo de Bill Clinton y el neointervencionismo de George Bush y de regreso al neoaislacionismo con Barack Obama, por ejemplo, Rusia ha venido viviendo lo que Robert Kagan ha denominado el nacionalismo de gran potencia, y en ese contexto se ha presentado una expansión de Rusia que es muy importante y que entre el año 2013 y 2014 ha puesto sobre la mesa asuntos tan de fondo como la reunificación de Crimea dentro de Rusia, dentro de la lógica de lo que Rusia ha hecho en los últimos 200 años, pero adicionalmente ha abierto una guerra muy importante y regular en Ucrania, pero a la vez se ha metido también la guerra en Siria, generando una serie de elementos claves que llevarán necesariamente a la revisión de las líneas Sykes-Picot que dieron lugar a muchos de los estados del Medio Oriente que hoy conocemos. El tercer punto que es importante en este contexto es que en esta, digamos, cambio aparecen estados tan importantes como China, el único estado que tiene más de 4.200 años de historia continua, y China reaparece reclamando su posición en el centro de la política global, y aquí se equivocan, por ejemplo, muchos que provienen de la economía o de los negocios que califican a China de potencia emergente. China es mucho más que una potencia emergente, es quizás el único estado con una historia milenaria, pero que adicionalmente compite en las grandes ligas de los estados más fuertes del mundo de hoy. Desde este punto de vista, como ha afirmado el historiador británico John Darwin, pareciera ser que estamos en la contrarrevolución geopolítica que el mundo occidental logró, digamos, canalizar entre la segunda mitad del siglo XVIII, específicamente después de la Guerra de los 7 Años, y la primera mitad del siglo XIX.